con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Venezuela, los hechos. Controversia por la creación vía decreto del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA, una entidad que será controlada por el presidente Nicolás Maduro y se dedicará a monitorear y neutralizar la actividad enemiga interna y externa. El mismo día del nacimiento del Centro Estratégico, el mandatario ordenó la detención del director del diario 2001, medio que publicó un informe sobre la escasez de la gasolina, y apresaron a un periodista cuando transmitía en vivo su programa de opinión radial. El debate. La oposición y organizaciones de periodistas manifestaron inmediatamente su preocupación y aseguraron que la iniciativa del Ejecutivo crea un nuevo cerco a la libertad de expresión e información que trata de ocultar los verdaderos problemas sociales por los que atraviesa el país. Sin embargo, los chavistas aseguran que el naciente órgano combatirá las guerras económicas y mediáticas que, según el gobierno revolucionario, son creadas por sus detractores y algunos medios de comunicación para desestabilizar a la nación suramericana. Y nuestro lente también se enfoca hoy en Estados Unidos. Los hechos. Durante las últimas semanas, el gobernador de California, Jerry Brown, aprobó una serie de leyes a favor de los inmigrantes indocumentados que les permitirá obtener licencias de conducción y ejercer su profesión a los que se hayan graduado en Derecho. Sin embargo, Brown no permitió que los inmigrantes ilegales sean parte de los jurados. El debate. Las determinaciones del gobernador llegan en medio de acaloradas discusiones del Congreso sobre una reforma migratoria integral que se ha visto opacada por otros problemas a nivel nacional, como el cierre del gobierno. Algunos críticos aseguran que la economía de California se verá afectada y que una ola de indocumentados llegarán a este estado. Indican además que Brown desafía la política federal y da un mal ejemplo al resto del país sobre la tolerancia con los inmigrantes ilegales. A pesar de esto, hay quienes resaltan los avances que impulsó el gobernador en esta materia y aseguran que es un ejemplo que surge por la falta de compromiso para cambiar el sistema migratorio a nivel nacional y que mejora la calidad de vida de al menos 1 millón de personas. Así iniciamos este debate. Bienvenidos a Zoom a la noticia. Empezamos con nuestro primer tema de hoy, controversia en Venezuela por los más recientes hechos que atentan contra la libertad de expresión, luego de que se anunciara la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, el CESPA. Se ordenó la detención del director del diario 2001. Se arrestó a un periodista que transmitía su programa de radio en vivo y se le suspendió por 20 días el derecho de palabra al diputado opositor Julio Borges por supuesto comportamiento irrespetuoso durante la sesión especial legislativa del pasado martes 8 de octubre. Todo esto, ojo, en menos de 24 horas. Lo que está haciendo el diario 2001, lo que está haciendo el bloque de armas, es un delito, lo digo aquí. Miren el titular grosero y cochino que sacó el diario 2001. La gasolina la echan con gotero. Ya se han metido con toda la economía. Que vaya preso el que sea responsable. El dueño de este periódico que sea responsable de estos titulares tiene que ir preso, chicos. Así fue la arremetida de Nicolás Maduro contra el diario 2001. El encabezado molestó tanto al mandatario venezolano que pidió cárcel para el director del periódico. Este caso también se suma a la detención del periodista Víctor Hugo Donaire, director de la emisora Morros 89.7 FM, que fue arrestado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, cuando transmitía su programa radial en vivo. El comunicador denunciaba el uso de autos de lujo por parte de funcionarios de esta misma entidad. Además de eso, la Comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela decidió suspender por 20 días el derecho de palabra al diputado opositor Julio Borges, argumentando el supuesto comportamiento irrespetuoso que mostró el legislador durante la sesión especial del pasado martes 8 de octubre. Según analistas, esta es considerada una de las primeras acciones luego de que el mismo día el gobierno anunciara la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA. La nueva entidad fue decretada en la Gaceta Oficial de la Nación. Decreto número 458, mediante el cual se ordena la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, con carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Pero el nuevo decreto publicado se trata del relanzamiento corregido y aumentado del antiguo CESNA, Centro de Estudio Nacional de Situación, elaborado en el 2010 por el fallecido presidente Hugo Chávez. Según el Ejecutivo en Venezuela, el objetivo del CESPA será unificar el flujo informativo sobre los aspectos sensibles de la seguridad,
defensa, inteligencia y orden interno para facilitar y contribuir al proceso de toma de decisiones, así como prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses. Vamos a debatir este tema y saludo desde los estudios de NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia. Él es periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices de América. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, una asociación civil especializada en defender la libertad de expresión. Y saludo también a Yormar Jiménez, politólogo integrante de la Juventud del PSV. Gracias por participar aquí en Zoom a la Noticia. Bienvenido. Señor Correa, quiero empezar con usted. Un centro estratégico de seguridad y protección de la patria, sus siglas, CESPA. ¿Para qué y para defenderse de quiénes? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, los considerandos básicamente establece la obligación de toda persona que está en el territorio venezolano de contribuir en la defensa y seguridad de la patria. Después establece en su artículo número 3 contempla la posibilidad del enemigo interno, habla de enemigo interno y enemigo externo. Esos son elementos muy vinculados a la doctrina de la seguridad nacional. Junto con eso, después establece algo que ya también estaba en el CESNA, establece la posibilidad de que el director de este centro defina qué información se clasifica, qué información se califica como secreta, sensible y por lo tanto puede limitar el acceso a la información pública. Estos elementos, algunos de ellos estaban en el CESNA, el caso del enemigo interno y externo no, configuran una posibilidad discrecional que órganos de inteligencia puedan de alguna manera decidir cuál tipo de información pública se distribuye, pero como todas las personas son responsables del tema de la seguridad, pues también existe la posibilidad de que el director de este centro pueda decir esta información no puede difundirse, esta información no puede divulgarse porque puede afectar la seguridad de la patria. Ahora, señor Correa, eso, como usted bien dice, en lo que conocemos, en el reglamento, en el 1, 2, 3 del CESPA, pero la pregunta, le sigo insistiendo en eso, ¿para qué? ¿Venezuela necesita un centro como estos? Dice de lo del enemigo interno y externo, ¿es claro para defenderse de quién? Bueno, yo creo que no, es decir, Venezuela lo que necesita es tener órganos de seguridad que establezcan que aquellas personas que están cometiendo delitos tengan la posibilidad de ser castigados, pero por la vía de los procedimientos ordinarios de la justicia y no por la vía de establecer mecanismos de censura o que no permitan la difusión de los mensajes. Entonces, esa consideración que está allí es consona con el discurso que hemos escuchado en el último tiempo de que hay una guerra y que hay unos enemigos y básicamente esto es contrario a todos los estándares de organismos de seguridad. Los organismos de seguridad en el mundo incluso no investigan, no persiguen a sus nacionales. En este caso hay una consideración en la que se considera como enemigos a personas que están en Venezuela y que tienen la nacionalidad venezolana. Señor Valencia, gracias también por acompañarnos. Antes voy con el señor Jiménez, que también está con nosotros, y también le hago la misma pregunta para tener la otra visión. Este CESPA, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Es claro hacia dónde va y dónde está apuntado su creación y su ideología? Bueno, no, ante todo gracias por la invitación. Sí, el Centro Nacional de Seguridad de la Patria y Protección de la Patria se crea principalmente para organizar, priorizar la información, toda la información referente a la seguridad de Estado. Sí, nosotros en Venezuela tenemos distintas instituciones que se encargan de la seguridad de Estado. Tenemos la Dirección de Inteligencia Militar, tenemos el Servicio Estratégico Bolivariano de Inteligencia Nacional y el CICPC con las distintas unidades de inteligencia que conforman las policías nacionales. Sí, pero más allá de eso no existe un órgano superior que pueda arreglar toda la información, que pueda unificar los criterios, que pueda orientar una política clara con respecto a la seguridad y defensa de la nación. Por eso es que se crea el CESPA. Así, más allá de cualquier otra apreciación política que pueda existir, nosotros, el gobierno bolivariano, está claro que no jamás quebrantará los procedimientos administrativos legales, los procedimientos normales que existen para llegar a darle seguridad a la patria. Jamás haríamos eso. Señor Jiménez, pero eso es una clase como usted dice que para cuidar esa integridad de la nación, de protegerse de los enemigos, como un aspecto de detective puede ser, como eso que se ha criticado tanto en Estados Unidos, la NSA, la que vigila a otras personas, ¿va por ahí?
No necesariamente, no necesariamente. Recordemos que los Estados Unidos tienen más de 15 agencias de inteligencia. Las que son más reconocidas son las que tú acabas de nombrar. Este censo lo que trata es de organizar la información de inteligencia que tiene el Estado venezolano. No trata de crear una institución distinta a las que ya existen. ¿Sí? Nosotros, uno de los principios administrativos es la coordinación entre los entes y órganos del Estado. Este centro trata de coordinar las distintas acciones que tienen los órganos de seguridad del Estado venezolano, como ya te lo nombré, el CEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero dándole un carácter, el CEPA se crea para dar carácter, un carácter con mayor contundencia a la hora de actuar, porque va a estar directamente accionado por el presidente de la República, cosa distinta que ocurra con el CEBIN y la Dirección General de Inteligencia Militar. Ahora, señor Valencia, usted ha escuchado ya las dos partes desde Caracas. Usted está en Estados Unidos, escucha esas posiciones y ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Un NSA, como en un momento escuchándolo el señor Jiménez pensé yo? ¿O por otro lado dice que el CESPA solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación asociadas a la actividad enemiga interna y externa? Y otra cosa que también llama mi atención, el objetivo del CESPA será unificar el flujo informativo sobre los aspectos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno. Al hablar mucho de información, estamos hablando directamente de periodistas, de medios de comunicación, de opositores. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Bueno, usted ha hecho una comparación muy interesante con la NSA en Estados Unidos. Bueno, la NSA le ha pedido información a las compañías como Google, como Facebook, como Microsoft, el de entregar información de los ciudadanos en momentos información tan íntima y tan privada para un individuo, aunque este no necesariamente represente un peligro. Volviendo al tema de Venezuela y escuchando las dos versiones, yo considero que es innecesario una organización como esta, por una sencilla razón. El gobierno de Maduro está completamente blindado de cualquier ataque, por decirlo de esa forma, de un ataque mediático. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que hace un par de semanas, hace un par de meses, Venezuela se retiró de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es decir, básicamente cualquier denuncia que se haga en el exterior pues no va a tener el mismo grado de atención como por ejemplo lo que intentó el ex candidato a la presidencia, el señor Enrique Capriles, quien intentó llevar su caso a Washington, pero que pues hasta la fecha no se ha escuchado ningún pronunciamiento de parte de esta organización, precisamente porque Venezuela se ha retirado de este ente regulador. Ahora bien, vemos los casos de los medios de comunicación. Globovisión, que era uno de los canales de televisión que le hacía contrapeso a la oposición de forma mediática, pues no está funcionando o no opera de la misma forma que operaba anteriormente, porque básicamente que un gran porcentaje de las acciones y de las operaciones de ese canal lo están manejando el oficialismo. Vemos, como usted lo acaba de mencionar, la denuncia al diario 2001 por una publicación que había hecho sobre petróleos de Venezuela. Vemos la crisis del papel en Venezuela, que también no solamente ha afectado al venezolano común, sino que también ha afectado a la publicación de los periódicos en Venezuela. Vemos que muchos de los organismos en Venezuela también amparan al presidente Maduro, la TSJ, el Tribunal Superior de Justicia. Vemos la CNE, que había básicamente negado el reconteo de votos cuando se llevaron a cabo las elecciones en abril y que precisamente el ex candidato Capriles había disputado. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Para qué? ¿No a qué enemigos puede enfrentar Maduro si básicamente tiene controlado todo? Y hay un caso que también hay que mencionar. Este ente en particular refleja mucho lo que se llamó en un entonces el CESNA, que lo había creado el expresidente Hugo Chávez, y muchas organizaciones de derechos humanos sí pidieron que el CESNA en el 2010 se desmantelara, precisamente porque coartaba en la opinión pública
y no brindaba apoyo o seguridad a organismos de derechos humanos Sí. que se veían amenazadas en ese entonces cuando el presidente Chávez gobernaba. Ahora, Robert, revisemos algunos artículos, señor Correa. El artículo 8 del decreto 458 se refiere a una de las funciones del nuevo organismo y habla de la información de interés, y en él se estipula: dirigir la recopilación, procesamiento, integración, análisis y traslado de informaciones de interés estratégico con alto valor agregado de manera oportuna y permanente que requiera el Ejecutivo Nacional y suministrada por los órganos de seguridad. Complejo en todo caso un poco entenderlo, pero señor Correa, hay un problema, y no solo lo hay en Venezuela, sino en general en América Latina, con este tipo de decreto o de leyes o de centros que se dejan abierta a la interpretación. ¿Bajo qué parámetros se interpreta? ¿Quién interpreta cuál es la información que hace daño al Estado y cuál no? Porque para unos puede ser atentar contra el Estado, como lo estamos viendo, y para otros no. Claro, ese es uno de los problemas. El decreto es tan genérico que permite que sencillamente de manera discrecional y arbitraria el funcionario que está dirigiéndolo defina qué es lo que es de interés. Pero además tiene otra implicación, la implicación de que efectivamente, como obliga a los actores públicos y privados, este centro podría recopilar información, por ejemplo, de las empresas de telefonía o de las empresas de correo. Es decir, podría recopilar información que está en manos de terceros que prestan servicios a los particulares. ¿Y cuál es el argumento para decir que no si existe este reglamento? O sea, existe este decreto que lo crea. Precisamente las organizaciones, nosotros frente al CESNA actuamos impugnando su creación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando digo nosotros, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y Espacio Público, y durante 3 años no hemos obtenido respuesta en relación a esa impugnación. Ahora este decreto elimina la versión anterior. ¿Y cuál es la preocupación? En primer lugar, por ejemplo, en la definición de clasificación de documentos. Eso se va a hacer de manera arbitraria, mientras que en Venezuela en la Constitución se dice que tiene que hacerse mediante una ley especial. Entonces hay como muchísimos elementos que no dan protección. Es decir, por ejemplo, van a saber los ciudadanos cuáles documentos clasificaron, cómo accedemos a ellos. Vamos a poder acceder a la información que sobre nosotros este ente tenga, porque eso lo tenemos en la Constitución venezolana con el habeas data. Entonces hay muchísimas preocupaciones porque se deja todo a la discrecionalidad, a la arbitrariedad del funcionario, y ese es el mejor camino para violar los derechos de las personas, cuando no hay contrapeso, cuando no hay garantía, cuando no hay control. Ahora, señor Jiménez, le voy a dar la palabra después de la pausa para que le responda al señor Correa. Sé que tiene harto que decirnos. Vamos antes a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. @cata_riv nos comenta sobre el tema propuesto hoy. Eso es apenas la punta del iceberg. La intervención en los medios no es una cosa nueva en Venezuela. No hay libertad de prensa. @Marcela Barrios nos dice: la creación de esa entidad es una excusa más de Maduro para monopolizar la información y manipular todo a su conveniencia. Son opiniones de nuestros televidentes. Primera pausa. Señor Jiménez, le dejo que le conteste al señor Correa, usted lo estaba escuchando y yo sumo algo más. Entiendo entonces como una reinvención del CESNA, que ellos mismos dicen lo impugnaron, que nunca tuvieron una respuesta al respecto. El CESNA fue una creación del presidente Hugo Chávez. ¿Esta es una reinvención de esa iniciativa? Pudiéramos decir que es una reestructuración propiamente dicho. Sí, sin embargo, para contestarle al señor Correa, tengo que recordar que el señor Correa es miembro de una ONG que es financiada directamente por los Estados Unidos, por organizaciones de los Estados Unidos. Sí, solamente para traer esa información. ¿Sí? El CESPA propiamente, si bien es cierto, organizará todos los referentes, todo lo concerniente a la seguridad del Estado, jamás podrá quebrantar ningún ordenamiento jurídico vigente. ¿Sí? Nosotros somos respetuosos del derecho y como tales, como revolucionarios que somos, jamás haremos algo lo contrario. Nosotros estaremos, es decir, aquí se está tratando de establecer un caos donde no existe, tratar de hacer ver al camarada presidente Nicolás Maduro como el dictador, como un dictador que nunca lo ha sido, nunca lo será. ¿Sí? Este centro de protección de la patria se convertirá en un ente rector de la inteligencia de Estado en Venezuela, solamente eso, más nada, y allí respetando siempre la Constitución y las leyes vigentes, solamente eso.
quiero que revisemos una entrevista que hicimos con el informativo de NTN24, Dani Donaire. Él es hijo del periodista Víctor Hugo Donaire, director de la emisora Morros 89.7 FM, que fue detenido por 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CIP. Cuando transmitía su programa radial en vivo, manifestó que su padre fue víctima de una acusación política. Escuchémoslo. Los funcionarios alegaron que vinimos por esa citación que no cumpliste y ahora te vas preso por flagrancia, por estar hablando y acusando a funcionarios de esta manera. Pero te estoy hablando de bruscamente, cuando ellos entraron, sacaron las esposas, él dijo y levantó las manos: yo me voy, yo colaboro con la autoridad, pero no me pongan las esposas porque yo no soy un delincuente común. Presumimos nosotros que es una acusación política, la cual están intimidándonos, como se acerca un proceso de elecciones. Y bueno, la tolda oficial no presenta un candidato de contundencia, sino que la oposición está haciendo bastante presencia. Ellos están tratando de neutralizarnos porque nos acusan que somos un medio de la oposición. Con esto me da paso a lo siguiente, señor Valencia. Ayer se decreta el CESPA. Aún no hay un director porque lo tiene que nombrar, entiendo, el presidente Nicolás Maduro. No hay una regulación como tal y en un solo día, en menos de 24 horas, pasan las 3 cosas que hemos comentado. Una de esas fue la de este periodista. Una, el diario 2001, por un titular de portada, aperturan una investigación. 2, sacan a este locutor de esta radio y le dicen que estaba en flagrancia. A este le preguntábamos que cuál era la flagrancia y que estaba haciendo una denuncia contra la policía. Y tercero, ya más tarde en la tarde, quitan derecho de palabra a un parlamentario, a Julio Borges, por 20 días. Todo esto en menos de 24 horas. ¿Podemos pensar que son, algunos lo dicen, las primeras víctimas del CESPA? Bueno, como se ha mencionado, el decreto está para libres interpretaciones. No hay una claridad en cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a ejercer este organismo. Y por supuesto, dadas las coincidencias, pues también se puede presentar para libres interpretaciones. Y al ver estos casos, pues también de entender de que el presidente Maduro está tratando de tener una mano más férrea. Volviendo a los casos que hemos hablado precisamente en este espacio, vemos que el presidente Maduro no cuenta con el mismo apoyo popular que contaba Chávez. Estamos hablando de que el presidente Maduro está tratando de rodearse, de escudarse y de enquistarse aún más porque no cuenta con ese apoyo como lo hemos hablado. En Venezuela existe el inconformismo y ese precisamente creo que es el temor y así es como se interpreta en este momento. La creación de organismos de seguridad, pues en sí, la definición como tal, pues no es debatible, siempre y cuando cumpla las funciones de combatir el crimen organizado o combatir cualquier falla en los temas de seguridad. Y Venezuela tiene precisamente ese problema. Ese es el enemigo interno y ese es el enemigo en el cual el presidente Maduro y su grupo que lo rodea debe enfocarse en el problema de la seguridad que enfrenta Venezuela y otros problemas. Esos son los enemigos los cuales debe enfrentarse el gobierno. La escasez alimentaria, el problema de estructuración de PDVSA. Venezuela precisamente tuvo que importar gasolina de Estados Unidos, eso lo escuchamos recientemente también. Esos son los enemigos a los cuales el presidente se debe enfrentar, porque vuelvo y me remito a lo que había mencionado anteriormente. Él tiene el control, básicamente el gobierno tiene el control mediático y se ha dicho que en 38% de los casos se ha hostigado a la oposición. Se ha hostigado precisamente al ex candidato Capriles. Se le ha puesto algunas zancadillas judiciales y lo han querido llevar a juicio. Sí. Entonces, creo que el enfoque es el que debe de aclararse. Si se trata de combatir enemigos, pues ¿por qué no empezar con los temas de seguridad que afectan a ciudades como Caracas, donde el ciudadano de a pie se tiene que enfrentar a realidades de ese tipo? Señor Correa, y si tenemos ese contexto del señor Valencia, entonces podríamos decir que este CESPA tiene nombre y apellido. Mire, no lo sé, el CESNA se implementó y no tuvimos información, pero precisamente como es un órgano de inteligencia no sabemos las implicaciones. Para nosotros es muy importante no las buenas intenciones que puede tener el funcionario o las buenas intenciones del gobierno,
sino que las leyes que se elaboren, los decretos, se ajusten a los estándares de nuestra Constitución. Este decreto está fuera de nuestra Constitución porque, por ejemplo, establece clasificación de documentos y la Constitución dice que eso tiene que hacerse por la vía de una ley y no por la vía de un decreto. Este decreto establece restricciones a un derecho humano y eso no se puede hacer vía decreto, sino se tiene que hacer vía ley. Y eso es fundamental. Y tiene que haber contrapeso. Tenemos que saber cuáles son los documentos que clasifican, cuál es la información que recogen, porque esa, por ejemplo, ha sido una práctica de muchos gobiernos en Venezuela, que se levanta información y precisamente por eso se incorporó en la Constitución el mecanismo de la habeas data. Entonces, si esas cosas no están, esto se puede prestar para encubrir muchísimos hechos que solo van a beneficiar a los funcionarios de turno que por otro lado tienen determinado tipo de intereses y donde, por ejemplo, hay una guerra contra la corrupción, la pregunta es, o una guerra contra la seguridad ciudadana. Es decir, si habla del fenómeno guerra, nosotros no consideramos que tenga que hacerse guerra. Lo que tienen que hacerse son políticas de seguridad ciudadana basadas en los términos y estándares de derechos humanos. Lo que tiene que hacerse es aplicarse la ley con todas las garantías a las personas y eso no es suficiente con las buenas intenciones. Señor Jiménez, ¿y hay ese contrapeso del que habla el señor Correa? ¿Existe en este nuevo aparato? Sí. Sin embargo, déjame aclararte algo. Fíjate, tú has mencionado que el periodista de un diario de aquí de Venezuela fue detenido. Sin embargo, hay que recordar que hace como 2 o 3 meses atrás también se le abrió un procedimiento judicial a otro diario por publicar una noticia totalmente falsa, ¿sí? En primer lugar. Segundo. Claro, un segundo entonces, usted lo trae a colación. Entonces, ¿estos 3 casos son casuales que hayan pasado en este último tiempo o tienen que ver algo con la creación del CESPA? No, para nada. Para nada tienen que ver con la creación del CESPA. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, con lo que tú comentabas del diputado Julio Borges, el artículo 74 y el artículo 75 del Reglamento Interno de Debate de la Asamblea Nacional en Venezuela establece sanciones referentes a aquellos diputados que mantengan una posición grosera delante del orador del orden o delante el diputado que tenga la palabra. Entonces ahí hay sanciones previamente establecidas antes de la creación del CESPA. Sí, lo que tenemos que hacer es investigar un poco más antes de establecer ese tipo de matriz de opinión. Sí, el CESPA, propiamente dicho, va a regular todo lo referente a la información de inteligencia. Es decir, hablarán de la guerra económica, por supuesto, nosotros estamos enfrentando una guerra económica. El gran sector que produce aquí en Venezuela, que lamentablemente todavía es el sector privado, ha dejado de producir y se ha direccionado solamente a tratar de importar, tratando de obtener divisas la divisa por cualquier medio para apropiarse de la renta petrolera. Es una cuestión que tiene que ser investigada a detalle y nuestros órganos de inteligencia, los órganos de inteligencia con los cuales contamos no están unificando toda la información. Por eso que se crea, entre otras razones, el CESPA, ¿sí? Más allá de cualquier apreciación política que pueda tener el señor Correa. Señor Jiménez, entonces, bajo lo que estamos hablando, cualquiera de estos periodistas, digamos, o el diputado Julio Borges, bajo el paraguas del CESPA, puede ser considerado un enemigo interno. No necesariamente. Primero, no personalicemos. ¿Sí? No se trata del señor Borges, no se trata del señor periodista, se trata de cualquiera. De los periodistas. Ok, pero no personalicemos, porque generalmente personalizamos y creemos que el Estado anda detrás de una persona específica. Jamás lo haría. Cuando digo que se podría intervenir, se podría solicitar información referente hacia la seguridad del Estado, lo podremos hacer, pero siempre y cuando se respete los reglamentos jurídicos vigentes. Jamás el gobierno bolivariano, liderado por el camarada presidente Nicolás Maduro, quebrantaría la ley como lo hicieron en reiteradas oportunidades en la Cuarta República, aquí en Venezuela. ¿Sí? Son distintos los casos desaparecidos que se sucedieron en Venezuela en la década de los 70, en la década de los 80, y jamás hubo respuesta alguna. Nosotros, si tú buscas en los últimos 14 años, no vas a encontrar en Venezuela ningún desaparecido. Ahora te solicito, te ruego que busques en la historia nuestra cuántos desaparecidos hubo en la supuesta democracia representativa que nosotros tuvimos en la década de los 70, de los 80 y de los 90 del siglo pasado. Ok, señor Correa, finalizo con usted solamente para añadirle algo a lo que ha dicho el señor Jiménez, que él nos lo ha explicado, que en Venezuela no hay persecuciones y que no podemos individualizar. ¿Está usted de acuerdo con eso? No, yo creo que cada vez más hay procesos de investigación penal y mecanismos en los que se criminaliza la opinión. Yo creo que en líneas generales la apertura del procedimiento del diario 2001, es decir, quién va a administrar lo que es verdad y lo que no es verdad, es decir, quién define la veracidad.
el Ejecutivo, el Gobierno, el Poder Judicial. En la sociedad democrática la verdad es un debate. Y yo quiero decir que desafortunadamente en Venezuela sí hay desaparecidos, y fue reconocido por el propio presidente Chávez en el caso de Vargas, donde desaparecieron un conjunto de personas en el año 99 y fue reconocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Estado venezolano. Es decir, todavía tenemos enormes desafíos en el ámbito de la seguridad, en el tema carcelario, en el tema de libertad de expresión, y creo que el mejor mecanismo es que hayan procedimientos, mecanismos, garantías legales, garantías procedimentales para que efectivamente las personas no sean perseguidos por lo que piensan, tengan las garantías suficientes para defenderse y que no se haga persecución por lo que la gente expresa. Eso lo estamos viendo con más frecuencia y eso es sin duda un signo importante que si bien es cierto, algunos de estos casos no necesariamente tienen que ver con el CESNA, nos preocupa que se esté haciendo procesos judiciales y penales contra las personas que hacen sencillamente. Señores, mil gracias. Mil gracias. Carlos Correa, director de la organización Espacio Público desde Caracas, nos acompañaba. Robert Valencia, periodista analista del World Policy Institute desde Nueva York, y también estuvo con nosotros Yormán Jiménez, politólogo, integrante de la juventud del PSV. Gracias por participar aquí en Suma la Noticia. Una última pausa comercial. Antes revisamos las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas.